Gracias y paz, amados hermanos. Miren el vídeo a continuación. Se trata del comentario de un actor español que fue muy conocido hace unos años en una famosa serie que vieron incluso personas de fuera de España. Atentos a lo que dice. A mí mi iglesia, eso que encuentran esas personas creyentes en esa paz que dicen que encuentran las personas creyentes en la iglesia, yo lo encuentro en una sala de cine. Y no sé cuántas iglesias hay y cuántos cines hay. Ojalá hubiese más cines que iglesias, también te digo. Aunque las iglesias son muy bonitas estéticamente. Es lamentable y es lamentable. La verdad es que no veo cine. No veo cine, no veo ninguna película. No lo sé, Rick, parece falso. Se trata del actor Eduardo Casanova. Este actor joven fue muy conocido por un papel que desempeñó en una serie española llamada Aída. Aída fue una serie que duró varios años en España y que multitud de hogares y familias españolas veían como una serie de comedia. Fue una serie que no solo se quedó en España, sino que llegó a muchos otros países de habla hispana e hizo que la serie en sí misma fuera muy reconocida. A Eduardo Casanova probablemente le pasó lo que a otras personas les ha pasado, y es que son un boom temporalmente por alguna serie que se hace famosa y muchos consideran que su carrera en el cine o en el teatro va a seguir igual. Algunos otros actores sí que han seguido desempeñando algunos papeles y han sido conocidos en algunas películas, especialmente en España. Pero otros lo han intentado con el cine y con el teatro y no han tenido la misma dicha que aquellos. Eduardo Casanova lo ha intentado con cine, lo ha intentado con teatro, lo ha intentado incluso no en la parte de actor, sino en la parte de director, y claramente, y es una opinión personal, tiene que darse cuenta que hay algo que no se le da tan bien, que debería dejar quizá el teatro, el cine o la dirección para otras personas que con el resultado de la taquilla de sus películas y espectáculos muestran que las personas están disfrutando del teatro o del cine que hacen. Pero Eduardo Casanova ha sido reconocido más que por las películas y más que por el teatro, por sus comentarios y apariciones en televisión. Se ha quejado públicamente de que el cine español no recibe suficientes ayudas, se ha quejado públicamente de que el teatro español no recibe suficientes ayudas, en general el arte. Luego también ha sido una persona que abiertamente ha criticado posturas políticas, ha ido directamente a hablar mal contra hombres, candidatos políticos y partidos políticos, ha expresado su opinión en contra de algunos pensamientos, ideas o ideologías más conservadoras, y como verán por sus indumentarias, por sus comentarios, por sus diálogos y tantas otras cosas, él es un firme defensor del colectivo LGBT, un firme defensor del supuesto progresismo, un firme defensor del movimiento feminista, así que es simplemente uno más dentro de ese juego de las élites y la agenda de nuestro tiempo. Pero me gustaría a través de este vídeo decir un par de cosas que demuestran la ignorancia de muchos a la hora de hablar. Eduardo Casanova casi siempre se ha presentado como una persona bastante soberbia y arrogante. Habla con esos aires de quien sabe, habla como con esos aires de quien tiene una opinión sensata, pero a veces lo escuchas y solamente dan crédito a sus palabras aquellos que no están bien informados. Pero déjame decirte una cosa, en este caso se nota que no sabe de lo que habla. Una de las cosas que me doy cuenta es que dentro del grupo y colectivo LGBT y las gentes que defienden estas ideas e ideologías, hay personas que son simples papagayos del sistema, como loritos de las élites, loritos de los colectivos, que repiten argumentos, frases y cosas similares sin tan siquiera conocer de lo que están hablando. Y muchas veces aluden a la religión o a la iglesia como si supieran de lo que hablan.
Por ejemplo, en este caso encontramos a Eduardo Casanova diciendo que él encuentra paz en el cine, en una sala de cine, como muchas personas encuentran paz en la iglesia. Yo querría decirle a Eduardo Casanova, solo a modo informativo, en primer lugar, que la iglesia no es un lugar donde vamos a encontrar paz, que si él se informara un poquito más, entendería que esos templos no son realmente la viva definición de iglesia. Si hablara con verdaderos creyentes, entendería que la iglesia verdadera no son piedras ni edificios. Él ha dicho que a algunas le gusta la arquitectura y tenemos que decir la verdad. En eso estoy completamente de acuerdo. Existen templos a lo largo de todo el mundo que son bellezas arquitectónicas y que son arte puro en su manera de ser construidos y elaborados. Pero eso no pasa de templos hechos por manos humanas. Eduardo Casanova y muchas otras personas deberían saber que la iglesia es el conjunto de personas redimidas por el Señor. Nosotros, los creyentes, nos consideramos la iglesia. Las personas creyentes, las personas que profesamos nuestra fe en Cristo y la vivimos a diario, sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros, los creyentes, somos la iglesia de Cristo. Él debería saber eso antes de dar cualquier tipo de opinión. Nosotros entendemos que nos reunimos en templos y que allí vamos la iglesia, pero que el propio templo en sí, cuando se queda vacío de nosotros, es un lugar destinado a actividades religiosas y culto, pero es solo eso, un templo religioso. La iglesia somos nosotros. Pero hay una cosa más interesante que yo querría decirle a Eduardo Casanova. Nosotros no vamos a un templo en busca de paz. Nosotros no vamos a un templo religioso, a un edificio en busca de paz. Ni siquiera buscamos la paz cuando nos reunimos como iglesia en los demás. Nosotros hemos encontrado la paz en Cristo Jesús. Vosotros quizá tenéis que ir a una sala de cine a buscar la paz. Algunos lo hacen en el alcohol, otros lo hacen en las drogas, otros lo hacen en el sexo, otros lo hacen en formar una familia, otros lo hacen en cumplir o realizar algunas metas. Pero nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Somos capaces de tener paz en medio de graves enfermedades. Somos capaces de tener paz en medio de situaciones financieras completamente difíciles. Somos capaces de tener paz en medio de momentos personales muy devastadores. Y es porque no la encontramos en los edificios ni en los hospitales. No la encontramos en el dinero y no la encontramos en el alcohol, en los vicios o en la satisfacción física o carnal. La paz se encuentra en una persona. La paz se encuentra en el Señor Jesucristo. Él prometió dar la paz a sus discípulos. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la que el mundo os da. La paz que Cristo da a su iglesia, la paz que Cristo da a su pueblo, no es algo que vamos a un lugar a buscar, es algo que tenemos en Dios. Es algo que encontramos cada vez que oramos, que tenemos comunión con el Señor. Es algo que encontramos en nuestra fe en Cristo, pero no algo que buscamos fuera en algunas paredes o en algunas actividades. Ojalá muchas personas, en lugar de estar tan desinformadas como Eduardo Casanova, supieran realmente que Cristo es la fuente de paz. Pero hay algo más importante, no es solamente la fuente de paz personal, porque no podremos tener una paz personal en Cristo Jesús si primero no tenemos paz para con Dios. La relación por causa del pecado con Dios fue rota y Cristo es el medio de reconciliación con Dios nuevamente. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, volvemos a tener paz para con Dios y es entonces que también podemos encontrar en nosotros y en Cristo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me causa un poquito de tristeza ver personas que simplemente son marionetas del sistema, que odian lo que no conocen,
que hablan de lo que no entienden y que critican a personas de las que ni siquiera saben lo que es y de cómo funcionan sus creencias. Repiten frases que han escuchado, hablan sin saber y solo demuestran nuevamente que dicen lo que el mundo les dice que debe decir, pero que al final carecen de conocimiento y solo hacen alarde de la ignorancia que tienen de algunos temas. Este caso de Eduardo Casanova, que ojalá deseara que hubiera más cines que iglesias, es un caso más del pensamiento de muchos que sin saber se ponen a hablar. Cuando hablamos con personas de ideologías o de política, al final, quien lee un poco se da cuenta que muchos solo saben argumentar lo que han visto en algún vídeo de YouTube o escuchado en alguna triste y pobre manifestación. Pero no podemos quedarnos callados, debemos hablar, debemos contradecir y contrarrestar sus opiniones equivocadas y usar estos medios también para dar a conocer qué es la iglesia en este caso y dónde está realmente la paz. No hacen falta quizá más cines, porque ojalá Eduardo Casanova te dieras cuenta y seguramente que si lees un poco te darás cuenta que el cine cada vez tiene un poquito menos de taquilla, cada vez se ve un poquito menos, que la gente se queda un poquito más en casa y eso sí te voy a decir algo y me alegra mucho del cine. Que a pesar de que las grandes élites y plataformas siguen apostando por contenido basura que solamente promueve la agenda y la ideología del momento, cada vez que aparece una película con valores conservadores o que defiende cosas realmente importantes, es un éxito en taquilla. Aparecieron Toy Story y algunas otras cosas intentando sumar más contenido LGBT, fracaso en taquilla. Aparece Super Mario con ese hombre rescatando a la princesa como nos enseñaron toda la vida, éxito en taquilla. Aparecen otras películas y teatro con cosas de ideología de género y de esta agenda que cada vez se darán cuenta que es una minoría quien la apoya, fracaso en taquilla. Aparece Sound of Freedom con una película que denuncia cosas realmente relevantes como el acoso y el abuso y el tráfico infantil y defiende valores conservadores, éxito en taquilla. Espero, Eduardo Casanova, que te des cuenta que a pesar de que una minoría estéis gritando muy fuerte, todavía una mayoría está teniendo un poquito de sentido común. Comparte este vídeo con más personas, que la gente entienda que no puede ir escuchando solamente lo que actores y famosillos dicen, porque muchas veces hablan solo desde la pura ignorancia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.